Bueno, teniendo como marco de referencia nuestra base de datos que se comprende de 3 tablas, para este ejercicio que vamos a empezar en esta nueva unidad, vamos a diseñar un par de tablas más que nos van a servir para definir el login del sistema y una que va a guardar la bitácora de todo lo que vaya sucediendo dentro del sistema. Para este ejercicio, bueno, vamos a diseñar nuestras tablas y vamos a utilizar procedimientos almacenados para acceder al login y para que se almacene la información dentro de dentro de las tablas a través de procedimientos almacenados, ¿va? Vamos a crear una nueva tabla y yo estoy en el modelado. Yo estoy aquí en el modelado de mi base de datos. Nuestra base de datos se llama PBD, que es programación de base de datos. Y aquí voy a diseñar una nueva tabla que voy a empezar con la tabla de usuario. Voy a darle clic derecho, agregar tabla, le voy a poner de nombre usuario. Y vamos a empezar a través del ID de usuario. Va a ser de tipo entero, no nulo. Le doy clic derecho, lo vuelvo llave primaria. ¿Sale? Le doy clic derecho, propiedades, y lo voy a volver autoincrementable a través de decirle que es identidad sí. ¿Sale? El siguiente dato que voy a almacenar aquí va a ser el nombre del usuario a través de un varchar de 100, sus apellidos, nada más para tenerlo como dato de referencia, un varchar de 200, y aquí vamos a usar el campo que se va a llamar correo o email. Va a ser un varchar de 100. Este campo email va a ser el que nos va a permitir acceder al sistema. ¿Sale? Va a ser el campo con el cual le va a pedir ingrese su email, ingrese su contraseña. Entonces vamos a ponerle aquí el password, ¿sale? Que sería el siguiente campo, email, y password lo vamos a manejar con un varchar de 200. ¿Vale? Y esta va a ser nuestra tabla de usuario con la que vamos a acceder al sistema a través de un GUI, donde vamos a ponerle una ventanita para que nos ingrese el usuario y nos ingrese la contraseña. En este caso sería el email y el password. ¿Sale? Vamos, control S, me va a decir que si deseo guardar, que si deseo afectar, le digo que sí, para que se guarde la tabla. Ahora vamos a diseñar la otra tabla, que sería la tabla de bitácora. En la tabla de bitácora vamos a almacenar todo y cada uno de los elementos que se van diseñando dentro del sistema. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a darle clic derecho, nueva tabla, y la vamos a llamar bitácora. Vamos a definir su llave, que va a ser el ID de la bitácora, de tipo int, no nulo. Le vamos a dar clic derecho, lo vamos a establecer como llave primaria. Le vamos a dar clic derecho, nos vamos a las propiedades, y en las propiedades le vamos a decir que es identidad sí. Ok. En las bitácoras nosotros debemos de saber qué usuario es el que se conecta, o qué usuario es el que está iniciando sesión, o qué usuario es el que está empezando a usar la aplicación. Para ello vamos a usar aquí el ID del usuario. ¿Vale? Lo vamos a poner de tipo entero. También vamos a identificar, una vez que ya sé qué usuario es, ¿vale? Vamos a identificar la acción a través de un numeral. ¿Y qué es lo que vamos a identificar en la acción a través del numeral?
Vamos a ir a sus propiedades y en sus propiedades vamos a buscar dentro de la descripción. Aquí vamos a enumerar cuáles son dichas propiedades. Por ejemplo, vamos a mandarle, si le mandamos un 1, quiere decir que está ingresando al sistema. Si le mando un 2, quiere decir que está insertando en una tabla. Si le mando un 3, quiere decir que está modificando en una tabla. Si le mando un 4, eso significa que está entonces, ¿cuántos valores va a recibir este campo? 4. Así es. O está ingresando al sistema, o está insertando en una tabla, modificando en una tabla, o eliminando en una tabla. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos poner en la descripción del campo para que después, si se nos olvida qué es lo que hace ese campo, podamos ver. Entonces, la acción va a ser de 0 a 4. ¿Vale? Después de la acción, aquí vamos a definirle un campo que se va a llamar tabla, que va a ser un varchar de 50, que no acepte nulos. Entonces, hagan de cuenta que si voy a insertar en la tabla, por ejemplo, en la tabla de alumno, entonces le pongo el ID de usuario va a ser el 1, la acción va a ser la 2, que está insertando. Me va a preguntar qué tabla, le tengo que mandar el nombre de la tabla, que sería alumno. ¿Sale? Después de eso le vamos a pedir la fecha y la hora para saber en qué fecha y hora está haciendo la inserción. Y también le vamos a mandar el ID de la tabla que esté insertando, o esté modificando, o esté eliminando. ¿Vale? Pero este sí le vamos a permitir nulo. ¿Por qué le vamos a permitir nulo? Porque cuando ingresa al sistema, que es un 1, pues ahí ni tenemos tabla, ni tenemos ID. Entonces aquí cuando la acción sea 1, por ejemplo, que es un ingreso al sistema, en la tabla le vamos a mandar ingresar al sistema o ingresando. Y en el ID de la tabla le podemos mandar un 0 o le podemos mandar nulo, porque no estoy insertando nada, simplemente estoy indicando que voy a ingresar al sistema. ¿Sale? Bien, hecho esto, tenemos la tabla, la acción, que es lo que realiza, el nombre de la tabla, la fecha y la hora, y el ID que va a afectar o que esté insertando. Bien, vamos a hacer la relación que va de aquí hacia este usuario. Aquí me genera la llave, le digo que sí, ok, ya me genera la llave y lo guardo. ¿Sale? Y estoy guardándolo. Queda guardado ya. Si ustedes observan en su explorador de soluciones y actualizamos las tablas, vamos a ver que ahora tenemos la tabla de usuario y la tabla de bitácora. ¿Vale? Vamos a empezar a trabajar con estas dos tablas. Bien, una vez generado esto, voy a revisar cuál es la IP que tiene asignada a mi máquina virtual. .157.142. Ok. Entonces vamos a ir a nuestro Visual Studio. Vamos a seguir trabajando con el proyecto que ya hemos estado trabajando.
En este caso, bueno, el proyecto se llama Programación de Base de Datos 2 SQL, U2, que ya es la unidad 3, pero seguiremos trabajando bajo el mismo contexto. Vamos a cerrar esto. Y aquí vamos a trabajar en nuestro explorador de soluciones. Vamos a ir a nuestro datasets, ¿se acuerdan? Tenemos un dataset que tiene el diseño de nuestras tablas, como lo son las tablas y la vista. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a importar o vamos a hacer el llamado de la tabla. Vamos a empezar primero con la tabla de usuario y vamos a crear los procedimientos almacenados para utilizar la tabla de usuarios. Aquí hay dos opciones. Lo podemos hacer desde el enfoque del SQL Management Studio. Por ejemplo, voy a hacerlo en grande, voy a cerrar el modelado, ya no lo vamos a usar, y aquí yo puedo crear en la carpeta de programación o programabilidad, yo puedo crear procedimientos almacenados dando clic derecho, nuevo, Store Procedure, ¿no? Me va a pedir que le ponga un nombre, aquí me pone una estructura, me va a decir ponle un nombre y aquí haz todo el rollo, ¿no? Aquí, podemos hacerlo aquí si lo queremos diseñar más especializado, o podemos utilizar la estructura que nos da el Visual Studio como herramienta y posteriormente modificar el procedimiento si necesitamos agregar o quitar algo. Yo soy muy específico en que si las herramientas ya te dan la posibilidad de hacer muchas cosas, pues aprendamos a usar la herramienta. Posteriormente nos podamos ir al código y poder ajustar a como yo lo necesite. Pero si la herramienta ya me lo genera, pues utilizo la herramienta. Es como si utilizara un marro o un cincel para hacer un excavar. Pues usar un marro o un cincel o utilizar una retroexcavadora. Entonces, si tengo la retroexcavadora, ¿qué creen que voy a usar? Así es. Entonces, yo les voy a enseñar el modelado y el diseño ágil a través de herramientas. Digo, aprender la codificación no está de más. Y no se me queden viendo en el asunto del MySQL. En MySQL hay una herramienta también que hace esto. Se las voy a pasar para que también sepan cómo se hace, ¿va? Pero bueno, entonces, estamos en el entendido de que vamos a usar herramientas de desarrollo ágil. ¿Estamos de acuerdo? Y para ello vamos a utilizar desde aquí, desde el Visual Studio, vamos a utilizar el componente del datasets que me va a permitir conectarme a la tabla, a la base de datos, utilizando procedimientos que el mismo Visual Studio va a generar, va a crear los procedimientos. Entonces, nada más voy a verificar que coincida la IP con la IP de mi máquina virtual. Es 157.142. Y aquí es 157.142. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Nos vamos aquí al datasets. Sin modificarle nada al datasets, le vamos a dar, voy a colapsar esto para que se vea más grande. Por aquí le voy a dar clic derecho y le voy a decir que voy a agregar un table adapter. Vamos a ponerlo en grande para que se vea. Agregar table adapter. Cuando le doy en agregar table adapter, me va a preguntar cuál es la conexión. Yo voy a usar la de PVD, que es la que ya tengo activada. PVD Connection Stream. Aquí puedo visualizar la cadena de conexión. Aquí está, miren, ya ve. Es la 157.142 en mi caso. Le vamos a dar en siguiente. Y aquí es donde vamos a seleccionar algo diferente. Aquí hay tres opciones. Siempre hemos usado esta, la de usar instrucciones SQL. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay otra opción que dice crear nuevos procedimientos almacenados.
especifica una instrucción SQL y el asistente creará los procedimientos almacenados, tanto el insert como el update como el delete. O si ya tengo los procedimientos hechos, pues puedo usar los procedimientos que ya existen. ¿Sale? Entonces, aquí yo pudiera irme al SQL Management, escribir los códigos de los procedimientos y usarlos. O decirle a él que los cree. ¿Vale? Como yo no los tengo, le voy a decir al Visual Studio que me cree los procedimientos. Entonces, le vamos a dar en siguiente y me pregunta que qué datos son los que se deben cargar en la tabla. Entonces, vamos a ir al generador de consultas y vamos a traer en el generador de consultas a usuario, que son los datos que vamos a mostrar, los datos del usuario. Le vamos a dar en agregar, le vamos a dar en cerrar aquí y le digo que me traiga todas las columnas. ¿Vale? Le voy a dar a aceptar. Aquí me dice que hace un select usuario punto asterisco from usuario. Le vamos a dar en siguiente y aquí me va a decir, ok, compadre, ya dijiste qué tabla es la que vas a utilizar. Ahora especifícame cómo se va a llamar cada procedimiento. Entonces vamos a usar una nomenclatura con SP, que significa Store Procedure, guión bajo, el nombre de la tabla, que en este caso sería usuario, y las dos primeras letras de lo que hace. Por ejemplo, si este es un select, sería un SE. Hacemos al siguiente comando, que ya lo va a hacer él solito, sería SP, guión bajo, usuario, guión bajo, IN de insertar. ¿Vale? Pasamos al siguiente, sería SP, guión bajo, usuario, guión bajo, UP, update. Y por último, SP, guión bajo, usuario, guión bajo, DE, de delete. ¿Sale? Esto es importante, ponerle nombres referenciados a las tablas. ¿Y qué hace? Es importante porque si no nos vamos a perder entre los procedimientos. Entonces aquí me dice el select, el insert, el update y el delete. Vamos a ir, le vamos a dar el siguiente. Me dice él que va a retornar una tabla, que va a devolver un table y todo ese rollo, ¿no? Un table adapter, una data table y todo ese rollo. Vamos siguiente y vamos a esperar la magia, ¿no? Me dice la instrucción select ya fue generada, la instrucción insert ya fue generada, la instrucción update ya fue generada y la delete ya fue generada. Finalizar. Al darle finalizar, pues yo voy a observar que aquí ya tengo mi table adapter con los procedimientos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya vemos, pero nosotros ya vimos que lo generó, pero pues vamos a ver que lo haya hecho realmente. Vamos a movernos a nuestra base de datos. Y aquí, en el apartado de... me pierdo entre las... Sí, ahora sí. Aquí, en el apartado de procedimientos almacenados, acuérdense que nosotros le dimos en crear uno nuevo, pero pues no hicimos nada. Le vamos a dar clic derecho, refrescar y miren, ya tengo todos los procedimientos de esa tabla. Entonces vamos a empezar a revisar y a validar cada procedimiento. Por ejemplo, aquí en el delete podemos darle en modificar y vamos a ver que el procedimiento, el delete, me pide varias cosas, ¿no? Vamos a ver, y estos procedimientos los vamos a modificar porque no los voy a usar así, los vamos a usar de otra forma. Entonces vamos a observar que el procedimiento almacenado del usuario en borrar me pide el ID usuario original. Esto que está aquí, jóvenes, son los parámetros de entrada. O sea, el procedimiento, si yo le quito eso, puedo ejecutar el procedimiento sin parámetros. Pero si yo le pongo parámetros con el arroba, se los tengo que mandar forzosamente. Entonces,
Aquí me pide el original ID usuario. Vamos a quitarle el original ID usuario. Vamos a quitarle el original. Solamente le vamos a decir que vamos a requerir que nos dé el ID del usuario. Nosotros para borrar un registro, ¿qué necesitamos? Solo su ID. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí en el delete from dice ID usuario arroba, le vamos a quitar el original y le vamos a decir que solo vamos a querer el ID usuario. Y todo lo que está hacia acá, pues no lo vamos a usar. Era como en la consulta general, ¿se acuerdan? La que nos hacía el Visual Studio de manera dinámica, ¿no? Entonces, queda de esta forma. ¿Vale? Y pues ya nada más lo ejecutamos para que se guarde. En ejecutar, ejecutamos la consulta y se guarda. Aquí me dice que los comandos se guardaron, se completaron correctamente. Entonces, nuestro procedimiento ya cambió. Antes pedía varios campos, ahora solamente va a pedir el arroba ID usuario. ¿Sale? Bien, vamos a modificar el siguiente procedimiento. Por eso les decía, es importante que la herramienta me los genere, porque ya lo que yo voy a trabajar sobre el procedimiento es lo mínimo. ¿Va? Entonces, vamos a el siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento es el insertar. Vamos a modificarlo. Y vamos a ver que para el insertar, aquí tiene el usuario insertar, me regresa el nombre, apellidos, el email. Bueno, estos son los parámetros de entrada. Entonces, para insertar datos me va a pedir que le mande el nombre, los apellidos, el email y el password. ¿Sale? Cuando hace la inserción, aquí manda a hacer la inserción, inserta, voy a darle estructura para que se vea bien, no nos perdamos. Aquí dice inserta en la tabla usuarios el campo nombre, que va el parámetro nombre, apellidos con el parámetro apellido, el email con el email y el password con el parámetro password. Y una vez que inserta, esta cosa dice tráeme todos los campos, incluso el password, donde el usuario haya sido igual al usuario de Scopit Identity, es el ID que acabo de insertar. Si el ID es el 5, me va a traer el usuario que tiene ID 5. Eso me lo trae para hacer referencia a que yo ya inserté un registro. ¿Sale? Lo podemos dejar así. ¿Qué podemos modificar aquí? Aquí lo que podemos modificar es, por ejemplo, que el password vaya encriptado. Por ejemplo, si yo de password le pongo hola, se guarda una criptografía con n número de componentes. Por ejemplo, vamos a ver si podemos encriptar el password a través de una función. A ver si tenemos alguna función en SQL que nos permita generar aquí está, miren, se utilizan dos componentes, un componente que se llama PW de encrypt, que este es el que va a encriptar el campo, y otro que se llama PW compare, que lo que va a hacer es validar el campo de la tabla con la contraseña que tengamos en nuestro registro. Entonces podemos usar estos dos elementos. ¿Qué vamos a buscar con esto? A ver, vamos a entender que estos elementos, lo que va a hacer es encriptar el código, y lo que va a hacer es, va a comparar, cuando nosotros mandemos la consulta de tráeme el usuario,
va a comparar la contraseña con la que ya está ahí y va a ver si existe o no, ¿sale? Entonces, vamos a referenciar esto, vamos a usarlo, evidentemente. ¿Para qué? Para darle un poquito más de seguridad a nuestro sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, él le manda al usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero en la base de datos no se guarda eso, se guarda una línea de caracteres que sepa Dios qué significa, ya está encriptado, ¿vale? Entonces, vamos a usar este elemento de encriptación y este elemento se utiliza, su nombre es PWD encrypt. Vamos a ver si acá lo podemos referenciar y decirle que el password, mi parámetro password vaya encriptado. Entonces quedamos que se llama PWD. Aquí está, ya ven, ya me lo reconoce y me dice esto, mándame el parámetro, que en este caso va a ser el varchar, te lo encripto. Entonces, aquí yo puedo mandar un hola y en la base de datos se va a guardar, quién sabe qué, un montón de caracteres, ¿vale? Entonces, con eso nosotros podemos tener contraseñas que incluso no vamos a conocer, porque si nos metemos a la base de datos y queremos ver cuáles son las contraseñas que tienen los usuarios, pues no sabemos, ¿vale? Eso le da más seguridad y estabilidad a los datos, de integridad. Bien, vamos a ir al siguiente elemento, que en este caso va a ser el select. No, a este lo vamos a ejecutar porque lo único que hicimos es ponerle la encriptación, ¿sale? Vamos a ir al siguiente elemento, que sería el select. Vamos a dar clic derecho, modificar, y esto lo único que hace aquí es, te traigo todo, ¿ya vieron? Dice, traigo todo de la tabla usuario, donde el usuario es igual a esto. Pero, por ejemplo, si yo quiero usar el login, ¿qué le tengo que mandar? El email y el password para que me traiga el usuario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, entonces le tendría yo que mandar parametrizado algunos campos para saber si me trae algo o me trae todo. Entonces, aquí viene la magia y el truco de esta cosa. Le puedo decir, si yo te mando los parámetros, tráemelos por los parámetros, o si no te mando ningún parámetro, tráeme todo. ¿Vale? Entonces vamos a mandarle aquí los parámetros. Vamos a ponerle así. Y aquí vamos a mandarle los parámetros que necesito que reciba. Por ejemplo, si yo le digo que quiero que me los traiga tanto por email como por password, le voy a decir que voy a requerir el parámetro email, que es de tipo varchar de 100, ¿sale? Y ese es el primer parámetro que le voy a mandar. Y después le digo que voy a usar un password que es un varchar de 200. Aquí le voy a poner una coma porque cada vez que referencio un parámetro va separado por comas, ¿vale? Entonces, ahora mi procedimiento me va a pedir que le mande el email y que le mande el password, ¿vale? Y aquí abajo, a esto que es toda la estructura, le voy a decir dónde el email, en este caso le vamos a decir dónde el campo email sea igual a arroba email y want el campo password sea igual a arroba
password. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí vamos a tener una discrepancia. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque resulta ser que este password tiene un montón de caracteres. Y aquí yo le voy a mandar un 1, 2, 3. Entonces nunca va a coincidir. ¿Estamos de acuerdo? No va a coincidir nunca. Por un lado va a tener 1, 2, 3 y por el otro lado un montón de caracteres. Entonces no coincide. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que desencriptar o comparar la encriptación para poder utilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver en la página en la que estábamos. Aquí me dice, mira, si quieres desencriptar el valor, lo que tienes que usar es obtener este campo de esta forma. Pues vamos a traerme este campo. Por ejemplo, eso lo voy a copiar, me lo voy a traer a la codificación de acá y lo voy a poner como ejemplo en la parte inferior para ver cómo lo voy a encriptar. Me dice por un lado vamos a usar, dice, vamos a usar un comando que se llama pwd compare. ¿Qué va a comparar? Te dice, va a comparar en primera instancia lo que tú le mandes, que en este caso sería el parámetro. Sale. Y una vez que compara el parámetro, lo va a comparar con el campo de la tabla. El campo de la tabla es password. Y este resultado debe dar a 1. Si ese resultado da 1, entonces son iguales. Entonces, lo que hace esta cosa es, dice, dame lo que quieres comparar. Y aquí le mando 1, 2, 3, 4. ¿Con qué campo lo quieres comparar? Con el montón de caracteres. Esto ya está definido, quién sabe en dónde, quién lo programó. Lo que va a hacer es que si me regresa un 1, quiere decir que la contraseña es la misma. ¿Vale? Entonces, como pueden ustedes observar aquí, pues ya tenemos un comparador de datos. Ahora, esta consulta está obligada a que forzosamente le tengo que mandar un email y que le tengo que mandar un password. Pero si yo quiero traerme a todos los usuarios, ¿cómo le hago? Porque aquí le tengo que mandar un email, le tengo que mandar un password, ¿no? A fuerza. Pues puedo utilizar una forma mañosa de decir que si este parámetro es nulo, pues que me traiga todo, y si este parámetro es nulo, que me traiga todo. Entonces, lo que voy a hacer aquí, y observen aquí es donde viene la magia de los procedimientos, es decir, donde, fíjense, y este primer campo, todo este campo lo vamos a meter entre paréntesis, ¿vale? Y dentro de este paréntesis vamos a hacer nuestra marrullería. Le voy a decir, me dice, tráeme todos los campos de la tabla usuario donde el @email es nulo o creo que la instrucción es así, o el campo email sea igual a lo que le dé yo aquí. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le mando null, va a entrar primero en esta instrucción. Entonces, me trae todo. Si este campo no es nulo, si yo le mando aquí, por ejemplo, jaime.contreras.romero@gmail.com, va a entrar en esta comparativa. Por eso utiliza un o. O es nulo o trae un dato. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el password. Vamos a meter todo esto entre paréntesis. Aquí. Y acá termina el paréntesis. Y le vamos a decir, vamos a copiar el password. Vamos a decir, donde el password is null o el password tenga un valor, y si tiene un valor, haz la comparación. Entonces, si yo le mando la consulta y el email como nulo y el password como nulo, me va a traer todo, porque no está comparando. ¿Sí me explico? Entonces yo le digo, en el procedimiento en donde el email sea nulo y el password sea nulo, me va a traer todo, todos los datos que encuentre en la tabla. Pero si yo le mando el email
con un dato, me va a traer por el email. Si yo le mando solo el password, me va a traer solo por el password. Si le mando los dos, me va a traer por los dos. Y si no le mando ninguno, me va a traer todo. ¿Vale? Eso es lo que te permite hacer una consulta de múltiples opciones. Ustedes pueden buscar en la tabla por email, solo por email. Pueden buscar por el password, solo por password. O por ninguno de los dos y te va a traer todo. Entonces, imagínense si tuviéramos que hacer para cada opción una consulta diferente, pues vamos a llenar nuestro SQL de pura consulta. Entonces, a través de este truco, pues podemos decirle que me traiga un campo por dos campos o por ningún campo. ¿Vale? Hecho esto, le vamos a dar en ejecutar y, perdón, es que tenía yo seleccionada la variable email. Esto es importante, si ustedes tienen seleccionado algo y le dan a ejecutar, luego te manda errores. No seleccionamos nada, le damos clic en cualquier parte que no seleccione nada, le damos en ejecutar y me dice que ya el comando se ejecutó correctamente. Y ya por último nos falta el procedimiento de actualizar. Este procedimiento lo vamos a modificar. Y observen que este procedimiento me pide muchos parámetros. Me pide el nombre, los apellidos, el email. Y de aquí me pide otra vez todo lo original. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, estos parámetros, original ID de usuario, todo esto no lo voy a usar. Porque solamente voy a modificar el nombre, los apellidos, el email y el password donde el usuario sea igual a ID de usuario. Así es. Entonces, voy a estructurar la consulta para que podamos ver cómo es. La consulta es así. ¿Vale? La voy a estructurar para que la podamos ver de manera mejor visible y la podamos entender. Miren. ¿Sale? Así está la estructura de la tabla. La consulta, perdón. Esta es la estructura de la consulta. ¿Qué es lo que voy a modificar? Pues nada más le voy a quitar esto, el original. Igual le quito un paréntesis y todo lo que está aquí abajo, pues no me sirve. Y quedaría la consulta de esta forma. Le voy a decir, actualízame el nombre con el campo nombre, el campo apellidos con el parámetro apellidos, el email con el parámetro email y el password con el parámetro password. ¿Por aquí qué falta? No, el ID de usuario, donde el ID de usuario es igual al ID de usuario, pero el password, imagínense que aquí tiene un triperío y aquí le mando 1, 2, 3. La comparación. No, falta la encriptación, porque voy a actualizar, a lo mejor ya no va a ser 1, 2, 3, ahora va a ser 3, 2, 1 y ya cambia la encriptación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues encriptarlo. Vamos a encriptarlo acá y vamos a buscar cómo lo encriptamos. Usamos esta que se llama PWD Encrypt. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí PWD Encrypt. Le vamos a decir que nos encripte el parámetro de password. ¿Sale? Entonces, imagínense que aquí el password es 1, 2, 3 con un montón de tripas y por último tenemos 3, 2, 1 y lo va a encriptar. ¿Vale? Pues bueno, voy a ejecutarlo. Perdón, vamos a ejecutarlo. Y esto sería todo por el día de hoy. Mañana vamos a continuar realizando el complemento de los ejercicios. Bien, muchachos, vamos a continuar trabajando con relación a lo que estábamos viendo el día de ayer, que eran el uso de los procedimientos almacenados. Tal y como lo hicimos en el ejercicio, lo que diseñamos fue en nuestro table adapter, le dijimos que queríamos crear en relación a las nuevas tablas, pero que se hiciera a través de procedimientos almacenados.
Agarramos la tabla usuario y diseñamos los procedimientos. Después nos fuimos al SQL Management y aquí pudimos trabajar sobre los 4 procedimientos que se diseñaron, que es el de delete, insert, select y update. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo podemos verificar que estos procedimientos funcionen? Bueno, ya los vimos a través de la programación. Cuando queramos modificar un procedimiento, pues lo podemos encontrar. El procedimiento lo podemos encontrar en la carpeta de programabilidad. Y aquí están los procedimientos que vayamos haciendo a través del diseño del modelado de base de datos. Para abrir un procedimiento le damos clic derecho y le damos en modificar. En un nuevo procedimiento, pues lo que va a hacer es crear un nuevo procedimiento. ¿Vale? Se puede darle en modificar y validar que realmente, pues aquí está, ¿no?, el procedimiento. Dentro de este espacio se definen los parámetros que va a recibir el procedimiento y una vez que se determinen los parámetros, bueno, pues se ejecuta la consulta, ¿vale? Para cada procedimiento. Aquí tenemos el delete, aquí tenemos el insert. Bien, como podemos ver, bueno, el insert es un procedimiento que nos pide ciertos datos, ¿sale? Y al momento de insertar la información, pues aquí inserta en la tabla usuario, le manda los parámetros, ¿no? En este caso lo que hicimos aquí fue utilizar una función. Esta es una función ya de SQL Server, que lo que hace va a ser encriptar lo que mandamos aquí. Y al final hace una consulta donde me trae los mismos campos, donde el ID del usuario es igual al que se acaba de insertar. Este es el ID insertado que se acaba de hacer, ¿vale? El select, como lo estuvimos revisando ayer, lo que hace es que recibe 2 parámetros, tanto el email como el password, y esto lo hacemos porque este select nos va a servir para el login. Entonces, cuando hacemos el login, le mandamos el usuario con la contraseña. Entonces, por eso lo diseñamos de esta forma. Nos trae todos los campos de la tabla usuario donde el email es nulo. Si le mando nulo me trae todo, o si le mando un parámetro al email, pues me lo trae por el campo, ¿vale? El mismo caso para el password. Si el password se lo mando nulo, pues se trae todo lo que encuentre de los passwords, o me trae, en todo caso, hace una comparación del campo password en la tabla, ¿vale? Entonces, esta es otra función de SQL Server, que si encuentra la comparación y la comparación es igual a 1, o sea, si el resultado es 1, entonces quiere decir que el password es el mismo, ¿vale? Bien, pues hecho esto, tenemos también el update. En la modificación, bueno, pues en el update pide todos los parámetros, el nombre, apellidos, email. Y por último me pide el ID de usuario, que es el con el que voy a realizar la actualización. Aquí actualiza en la tabla usuario, actualiza el nombre, los apellidos, el email. Aquí lo que hace es que encripta nuevamente el password. Y aquí lo que hace es que identifica el usuario, donde el usuario es igual al usuario, y una vez que lo hace, bueno, pues me regresa la información. Entonces, este es el uso del procedimiento almacenado a un diseño inicial. Estos procedimientos van a ir modificándose dependiendo la necesidad de la información, ¿vale? Ok, entonces, ¿cómo sabemos si el procedimiento funciona? Pues hay que ejecutarlo. Lo podemos hacer del lado de la programación, pero si no funciona, entonces vamos a tener problemas ahí. Entonces, primero hay que probar los procedimientos del lado del servidor. Y para probar los procedimientos es simple. Ahorita la tabla no tiene datos, está vacía. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Insertar datos. ¿Cómo inserto datos? Bueno, pues ejecuto de una vez el procedimiento almacenado para insertar información. Entonces, selecciono el procedimiento de insertar. Vamos a ver si funciona. Le vamos a dar clic y le vamos a decir que quiero ejecutar el procedimiento almacenado. Al darle clic aquí me va a abrir una ventanita, ¿sale? Y en esta ventanita le voy a poner los valores. Por ejemplo, voy a ponerle así,
¿vale? Entonces, aquí le dice que si quiero le paso nulo. Ahorita no le voy a pasar nulos, simplemente le voy a mandar los valores a cada parámetro. Hecho esto, le damos en OK y lo que hace es que me regresa el dato contenido. Ahora vamos a ver en el password qué fue lo que almacenó. Vamos a irnos a la tabla. Podemos ver que nos traiga todo y en el password almacena un carácter raro. ¿Ya vieron? Un carácter extraño. Pero bueno, él determina que así funciona, ¿no? Bien. Entonces, como podemos observar, nuestro procedimiento almacenado, pues, ya inserta información. Vamos a probar, por ejemplo, el procedimiento almacenado que trae información. Si le digo que le mande nulo a los dos, me tendría que traer los datos. Y miren, me trae todo. ¿Sale? Si yo le mando información a este procedimiento y le digo que en el caso del nombre le voy a mandar algo que no existe. Por ejemplo, en el email le voy a mandar esto no existe. Evidentemente no me va a regresar nada. Miren, no regresa nada porque no existe. ¿Vale? Ahora, le voy a mandar el dato real para ver si al validarlo, la validación y la desencriptación me trae esa información. El correo quedó como jc@gmail.com y la contraseña era del 1 al 4, si no mal recuerdo. Y no me trajo nada, entonces aquí hay un problema al momento de desencriptar el valor. Vamos a validar esta información, porque recuerden que esto lo sacamos de una consulta que encontramos en internet. Entonces vamos a ver este compare, qué es lo que hace. ¿Vale? Vamos a hacer un nuevo query, vamos a hacerle un select asterisco from a la tabla usuario. ¿Sale? Lo voy a ejecutar y aquí me va a traer el campo. Ahora voy a decirle aquí a esto que me lo traiga donde el password sea igual a mi dato comparativo, que sería 1, 2, 3, 4, con el parámetro del campo password. Vamos a ver si lo trae. No, no lo trae. Entonces, esto está comparando quién sabe qué. Déjenme ver, o estará al revés. Vamos a ver, a lo mejor está al revés el parámetro. No. Vamos a buscar por qué no coinciden los datos de la comparación.
Bien, revisando el ejercicio y revisando lo que encontramos, podemos observar una cosa. En la tabla que encontramos de ejemplo, el tipo de dato es bar binario. Por lo tanto, por esa razón no encuentra la combinación porque nosotros estamos usando un tipo bar chart. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar la tabla de, en este caso, usuario, ¿sale? Y vamos a realizar nuevamente la operación. Bueno, esto lo voy a cancelar un momento. Vamos a realizar nuevamente la operación a través de la tabla. Entonces, por ejemplo, en la tabla usuario, lo que puedo hacer para no perder mucho el asunto este es limpiarlo a través de un truncate. Podemos hacerle un truncate a una tabla SQL Server. ¿Vale? ¿Qué hace el truncate a la tabla SQL Server? Lo que va a hacer es, pues, va a limpiar todo lo que contenga la tabla. Por ejemplo, ¿no? El delete from lo que hace es borra los datos, pero se queda en el ID. Si yo inserto otro registro, va a empezar a partir del 2. Si yo inserto otro, va a ser a partir del 3. Si lo borro, se limpia la tabla. Y si vuelvo a empezar y le vuelvo a insertar, empieza a partir del 4. La diferencia entre el delete y el truncate es que el truncate lo que hace es que borra todo y empieza otra vez en 1. ¿Sale? Borra todos los datos y vuelve a empezar en 1. Entonces, la estructura es esta, vamos a ejecutarla. Si nos marca algún error, vamos a buscar, como les enseñé la otra vez, que nos sale un error y nos apanicamos. No, nos sale un error, hay que buscar cómo solucionarlo. Vamos a hacerle un truncate, voy a ponerlo en grande, truncate, a la tabla que se llama la instrucción es truncate tabla y el nombre de la tabla que sería usuario. ¿Vale? Esta es la instrucción. Pues la voy a ejecutar y a ver qué hace, ¿no? Me dice, no se puede truncar la tabla porque hay una restricción 40K que hace referencia a ella. Esto, como este es el error que me da, y no me voy a panicar, simplemente lo que voy a hacer es buscar el error con un control C, abrir mi navegador de internet, abrir otra pestaña, ponerle la pregunta, y aquí alguien le pasó lo mismo que a mí. A alguien ya le pasó. Y aquí dice, oigan, fíjense que resulta que quiero limpiar y que esta cosa no me deja. ¿Qué hago? Bueno, aquí lo resuelven por medio de una programación extraña. Hay otras formas. Vamos a ver. Deshabilitar. Aquí está la clave. Dice que no puedo limpiarla o no se puede limpiar porque las claves están activas. ¿Sale? Hay varias opciones. Vamos a buscar alguna otra más. Ah, aquí. Es esta. Me dicen, no generes un truncate, genera mejor esta consulta. A ver, vamos a irnos a la consulta y vamos a generarla. Debido a que la tabla usuario tiene una llave, acuérdense que usuario se relaciona con bitácora, me dice esta cosa, por la integridad referencial no la puedo borrar. Lo que podemos hacer es un truco que sustituye al truncate. Por ejemplo, le vamos a decir que vamos a
a borrar la tabla. En este caso la tabla se llama usuario. Bien, de la base de datos que se llama, y aquí vamos a mandarle la relación a la tabla, a la base de datos. Bueno, vamos a mandarle la relación a la tabla, porque aquí le manda todo un contexto de la base de datos, pero al final lo que a nosotros nos interesa es mandarle el contexto de la tabla, que sería, porque estoy en la misma base de datos. Voy a resetear y el ID lo voy a poner en 0. Eso es lo que hace. Vamos a ver si funciona. Ejecución completada. Entonces, déjenme ver este check-in. No lleva así. Va. Ok, dice que ya se completó. Podemos nuevamente ver y ya vemos que la tabla está limpia. ¿Vale? Ok, ¿por qué les decía esto? Porque como vamos a modificar un tipo de dato, pues es complicado modificar el tipo de dato con la tabla con información. Entonces, nos vamos a ir a la tabla usuario, nos vamos a ir en el diseño, y aquí en el diseño vamos a cambiarle el varchar por un var binary max. ¿Se acuerdan? Así es como lo maneja el ejemplo. Var binary max. Vamos a darle en control S. Me pregunta si estoy seguro porque se van a afectar unas tablas. Le digo que sí. Y ya quedó. En algunos casos, cuando hacemos este tipo de afectaciones, el SQL Management Studio tiene checada una opción donde no permite reconfigurar la tabla. Pero eso se resuelve en el caso de que les llegue a aparecer que dice que no se puede hacer cambios. Nos vamos al apartado de Tools, Opciones. Y aquí en Opciones vamos a buscar en Diseñador. Y en el Diseñador vamos a quitar esta opción, la vamos a deschecar. ¿Sale? Porque esto lo que hace es prevenir que no se hagan cambios en la tabla. Si nosotros queremos hacer un cambio en la tabla, no nos va a dejar. Entonces, deschecamos esta opción, le damos en OK y ya nos va a permitir modificar la tabla. Si ustedes vieron, me mandó una advertencia, pero aún así me permite modificar los datos. Ahora bien, ya modificamos los datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Vámonos ahora a los procedimientos y vamos a buscar qué procedimientos son los que utilizan este campo. El delete no lo usa porque es el ID. De hecho, aquí podemos ver incluso hasta los parámetros, miren. El ID. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el insertar, ¿qué parámetros usa? Aquí sí aquí lo vamos a usar. Vamos a modificar y en el parámetro varchar le vamos a poner ¿no? Creo que así es, ¿no? Var binary max. Vamos a ver en la consulta que tienen acá de este lado. Y según el procedimiento, a ver, porque aquí vamos a encontrar unas pequeñas discrepancias. Si yo le pido un var binary como parámetro de entrada, fíjense, si yo le pido un var binary como un parámetro de entrada, el parámetro no le puedo mandar texto. Por lo tanto, el procedimiento no puede recibir un var binary, porque tendría que recibir una cadena compleja. Un var binary, hagan de cuenta que es una cadena de bits, de bytes. Recibe como una imagen o como un documento de texto, como un archivo, un montón de números y letras. Por lo tanto, el procedimiento, si yo le digo que recibe un var binary, le tendría yo que mandar
un arreglo de bytes. Por lo tanto, entonces se me va a complicar. ¿Qué es lo que van? Fíjense lo que hacen aquí en el ejercicio. Lo que hacen en el ejercicio es declaran una variable de tipo word binary, pero aquí recibe un valor de un varchar, un string. Entonces vamos a hacer esto mismo jugando y truqueando esta situación. Vamos a ver. No le voy a cambiar el tipo de dato, entonces le vamos a decir que todo se queda tal cual, que va a recibir un varchar, porque aquí al final lo que va a recibir son letras, números, y a esta cosa, cuando recibe números y letras, al final lo va a convertir en un var binario. Esta función lo que va a hacer, miren, aquí lo dice la función, nada más que no le pusimos atención. La función dice que retorna un var binario. Dice, dice, recibo un varchar y retorno un var binario. Eso es lo que dice. Entonces, como recibe un varchar, vamos a esperar a que reciba el varchar y vamos a ver que retorne en este caso el var binario. Vamos a ejecutar el procedimiento nuevamente para ver si ya lo hace. Entonces, vamos a ponerle valores. Por eso les digo, siempre los procedimientos, antes de irme a la programación, tengo que dejar los procedimientos operando al 100. ¿Sale? Vamos a ver, vamos a ponerle nombre otra vez. jc@gmail.com y el password 1234. ¿Sale? Vamos a darle en OK. Y miren ahora cómo guardo el password. ¿Ya vieron? ¿Sale? Eso es lo que buscábamos al final de cuentas, nada más que estábamos un poquito trambuscados con los tipos de datos. Aquí está el password. Y sigue para acá. Todavía no se acaba. ¿Vale? Está nuestro password encriptado. Bien, ahora tenemos que validar que me traiga la información a partir de ese password. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo una consulta por acá? Bueno, esto lo voy a cerrar. Por aquí yo tengo una consulta. Este es el procedimiento. La cerré. Esta es la que borra la tabla. Lo vamos a dejar por aquí. Esta. ¿Se acuerdan? Entonces, voy a aventar esta consulta para ver si me trae, ahora sí me trae un 1. Bien, vamos a ver cómo está estructurado acá en el ejemplo. Dice que primero va el campo y después va la comparación. Vamos a ver. Voy a traerme esta consulta. Evidentemente la voy a adaptar a mi consulta. Vamos a borrar esto. Vamos a pegar la consulta aquí, que es la consulta que nos dieron allá en el ejercicio. Aquí la tabla es usuario, donde, bueno, en este caso el ID de usuario no lo vamos a usar, pero vamos a usar el parámetro. En este caso sería el valor compare. Aquí iría nuestro password, que sería 1234, ¿estamos de acuerdo? Y de este lado tendría que ir nuestro campo que se llama. Entonces, en teoría eso tendría que regresarme un dato. Y ahí está. Entonces quiere decir que si funciona. ¿Vale? Ya funciona el campo. Aquí le mandé 1, 2, 3, pues si le mando otro dato diferente,
ya no tendría que regresarme nada. ¿Ya vieron? No me regresa nada. Si le mando la contraseña exacta, entonces me regresa el dato. Entonces quiere decir que esto ya está bien definido. Vamos a ir al procedimiento del select para revisar que realmente esté bien definido. En el select vamos a modificarlo y pues sí, vemos que primero le va a mandar el parámetro y después le manda el campo, ¿no? Y pregunta si es 1. Entonces vamos a ejecutarlo para ver que funcione. Espero que sí. Vamos a dar en ejecutar. El email le vamos a poner jc@gmail.com y en el password le vamos a poner el password que es 1234, ¿correcto? Y miren, ya me regresó el dato. Por lo tanto, quiere decir que la consulta ya está correcta. Ya es correcto la información. Ya podemos buscar nuestro login por esa información. Vamos a ver nada más nuestro procedimiento update en el modify. Y bueno, en el update, nuevamente lo que podemos ver aquí es que va a recibir un parámetro varchar, ¿sale? Y esto lo que va a hacer es que va a retornar un var binary, ¿sale? Ahí dice, retorna un var binary y este campo es de tipo var binary. Por lo tanto, al actualizar también va a funcionar. Vamos a ver si realmente funciona. Vamos a darle clic aquí, vamos a darle modificar. Perdón, vamos a darle clic update y vamos a darle en ejecutar procedimiento. Y en ejecutar vamos a dejarle igual el mismo nombre. El email va a ser el mismo. El password lo vamos a cambiar. Ahora va a ser hasta el 5. ¿Vale? O no, vamos a ponerle hola. ¿Y el ID de usuario cuál es? El 1. Sale OK. Y ya me cambió el dato. ¿Vale? Desde el momento en que aquí me retorna el dato, quiere decir que todo está bien. ¿Vale? Entonces, como pueden ustedes observar, pues ya tenemos nuestro procedimiento operando al 100%. Ahora es momento de irnos a nuestra aplicación y actualizar nuestro table adapter. ¿Por qué la vamos a actualizar? Porque cambiamos un tipo de dato. Y al cambiar el tipo de dato, el table adapter se modifica, se actualiza. Vamos a ir a nuestro proyecto ya para terminar por el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es actualizar nuestro table adapter, ¿sale? Vamos a ir aquí, abrimos nuestro proyecto. Cada vez que nosotros hagamos un cambio de tipo de dato en una tabla, el table adapter, su estructura cambia. Y yo siempre recomiendo, por salud, borrarlo y volverlo a crear, ¿sale? Porque luego cambiarle el tipo de dato ahí se vuelve complejo, se vuelve extraño, ¿sale? Entonces, siempre lo que yo recomiendo es agarrar el table adapter, que en este caso es este que tenemos aquí, y volverlo a crear, o sea, volverlo a llamar. Lo suprimo, nada más con seleccionarle, darle suprimir cuando se borra, control S, para que se guarden, y nuevamente lo vuelvo a llamar. Le decimos que vamos a agregar un table adapter, pero ahora pues yo ya creé los procedimientos, ¿no? Ya están creados, solamente los voy a usar. Le vamos a dar el siguiente. Le voy a decir que voy a usar procedimientos porque ya están creados, ya los hicimos. Le damos siguiente. Y aquí me dice, ¿cómo se llama el procedimiento del select? Búscalo. Aquí está. ¿Cuál es el del insert? Este. ¿Cuál es el update? El update es este. Okay. ¿Cuál es el delete? El delete es este. ¿Vale? Entonces, aquí me pide que le especifique cada uno de los procedimientos. Una vez hecho esto, le damos el siguiente, finalizamos.
Y ahora voy a tener ya aquí mi table adapter, que ya no se llama usuario, sino que se llama SP usuario SE, pero podemos cambiarle el nombre aquí. Miren. Lo borremos, ¿sí? Y aquí abajo en el nombre del table adapter igual, le borramos los datos del procedimiento para que quede como si fuera la tabla. ¿Vale? Bueno, con esto, jóvenes, hasta el día de hoy acabamos la práctica de este día.